Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 14 de octubre de 2020. Estamos con Pablo Carrasco, Ana Laura Pérez Gebergato y Daoís Uriarte. Un segundo tema para la charla de esta mañana. FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, pedirá al CODICEN que investigue la presencia de un cartel en la entrada del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga que decía: la juventud uruguaya de pie está de vuelta, no al referéndum de la LUC, fuera comunistas de las instituciones. El vicepresidente de FENAPES, Marcel Slamovich, dijo que ese cartel estuvo colgado desde las 8 de la mañana de ayer hasta poco antes del mediodía y hasta el momento no se sabe quién lo colocó ni quién lo bajó. Slamovich agregó que el sindicato aspira a que el Consejo de Educación Secundaria actúe porque esto provoca violencia. En su opinión, el Consejo, que ha actuado con los carteles sindicales en rechazo a la LUC, debería actuar inmediatamente e investigar esta situación. Ayer se habló bastante de esa foto que mostraba el cartel en el Liceo Dámaso, circuló en redes sociales, generó controversias, generó advertencias, porque implica poner otra vez en la agenda a la juventud uruguaya de pie, un movimiento político de extrema derecha, nacionalista, anticomunista, que funcionó entre los años 1970 y 1974, que estuvo además envuelto en varios episodios de violencia. ¿Cómo vieron esta noticia? ¿Quién empieza? Heber, vamos contigo. Bueno, yo decía hoy que la pandemia fue un acontecimiento mundialmente lamentable. Creo que este es un acontecimiento localmente lamentable. Me parece que tiene razón FENAPES, así como estuvo bien el Consejo cuando en defensa de la laicidad ordenó quitar los carteles que anunciaban la lucha del sindicato contra la LUC. En este momento también estuvo bien y en una situación mucho más grave, porque en definitiva el movimiento, la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie, quienes tenemos algunas canas lo recordamos perfectamente, fue un movimiento de claro origen nacionalista en el peor sentido del nacionalismo, teñido de ruralismo, con un anticomunismo cerval y lamentable, que no le hizo nada bien al país. Da la impresión de que este intento de esta renacida JUP, si es que realmente existe, ¿no? Tengamos alguna cautela en ese sentido, porque un cartel no es demostrativo, en definitiva, de la existencia de un grupo. Pero si existiera, es un hecho lamentable que pretende retrotraernos a un pasado que el Uruguay debe evitar de cualquier manera. La violencia política de extrema izquierda o de extrema derecha es siempre lamentable a lo que condujo en este país. Lamentablemente fue una larga dictadura que ninguno de nosotros queremos repetir. Está buena la advertencia que haces, Heber, sí, a propósito de que hay que averiguar si efectivamente estamos ante el retorno de la JUP. Obviamente. Lo que tenemos son carteles, y pongo el plural porque el del Dámaso fue el que se vio más ayer en las redes sociales, sí, pero aparecieron otros también, ¿no? Aparecieron pintadas también en algunos lugares de Montevideo. ¿Quién sigue? Pablo, ¿vas tú ahora? Sí, yo normalmente no hago distinciones, porque me da pereza diferenciar los liberales de los fachos, de los de derecha y de todo. Yo me doy por aludido en cualquiera de los calificativos porque en general no vale la pena, digamos, es un problema del que califica, no mío. Pero la JUP era nacionalista, como dijo Heber. Por lo tanto, antiliberales, eran de derecha desde el punto de vista de los prejuicios morales y por lo tanto antiliberales. Los liberales somos pro a hacer lo que se te antoje con tu vida. Eran pro dictadura, es decir que ellos, la dictadura los abandonó, pero ellos entraron en paz y armonía cuando llegó el golpe de Estado, así que eran antiliberales. Ciertamente. Y entonces,
primitivos, muy primitivos ideológicamente, porque más allá de su anticomunismo había muy poco jugo ideológico para sacar de su posición. Creo que era gente que ni siquiera leía, ¿tá? Y además eran violentos. Yo recuerdo en la sala, ¿se acuerdan del episodio aquel de un muchacho en el liceo que le pegó un tiro medio sin querer a una chica, la dejó paralítica, que fue hace 3, 4 años creo que fue? Y yo pensar que decía... Fue hace más de 10, se llama Fiorella Buceta, y fue candidata a edil por el abrazo. Fiorella Buceta. Y en el momento, me acuerdo que el comentario era, ¿a qué hemos llegado? Digamos, a encontrar un arma en un liceo. Y para mí, en la Sagrada Familia, en el año 1970, era, no te digo normal, pero yo tenía un par de compañeros que iban armados para después ir al Miranda a armar lío. Y ¿vos ibas al Miranda o ibas? Exactamente, fui víctima de esos. Bueno, exacto, por eso yo te confirmo totalmente. Lo que ahora me parece que tampoco fueron los que inventaron la violencia, ¿no? Digamos, cuando lo del cartel de Anti-Luc a esta tertulia, varios vinieron a decir que iba contra la libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, era un atentado a la laicidad, como dijo Heber, igual que es el mismo, y en ese sentido a mí los condeno a ambos sin ningún problema, pero no solo podés ser agresivo con un cartel, los que estamos en redes sociales hemos leído barbaridades desde los dos lados, antidemocráticos, y con y que no pasa nada, quedan ahí, esos cartelitos quedan ahí, de manera que me parece que también hay un poco de miplegia, digamos. Acá es un escándalo tener una sigla o la esvástica de Hitler, y está muy bien si vos tenés a Stalin en un cuadro o en la camiseta que tenés, y si es por número de muertos, Stalin está en el podio, ¿no? Vamos entonces, a David ahora. Dale. ¿Sí? ¿Seguimos? Digo, en algunas cosas, y le agradezco el dato a que durante muchos años estuvimos buscando dónde aparecían los que asaltaban el liceo, que yo fui víctima, vuelvo a repetir, en el Miranda, de una actitud más agresiva. Y yo lo que quería señalar es que además muchos de ellos tenían sí un sustento ideológico externo, que era el ejemplo fundamentalmente de la Falange, porque discutí también con ellos muchas veces. Es la más, Falange española, estás mencionando. Estando preso. Y eran falangistas, en su mayoría, ¿no? Por lo menos los que yo conocí, que en realidad eran de la JUP, del CREI, del Movimiento Nueva Generación, había una serie de movimientos de derecha, cuya identificación clara era el anticomunismo, el uso de la violencia como herramienta, la dignificación de los valores ortodoxos, tradición, familia y propiedad, era uno de los esquemas que tenía. Ahora, en realidad, yo creo que el hecho es preocupante porque retrotrae a eso. Si existen o no existen es importante, lo que tenemos que saber si existen o no existen. Yo no los pongo en el pie de igualdad con la situación, porque no hay que olvidar que FENAPES es un gremio, y no es un partido político. Sí, distinto sería si me dijeran, bueno, es Frente Amplio pone pancartas dentro de los liceos. Bueno, eso es otra cosa. Acá la discusión está si un gremio puede o no puede, porque en definitiva lo afecta gremialmente la ley. Ahora, volviendo al tema principal de la JUP, yo creo, a mí me preocupa, y quiero hacer una salvedad con respecto a lo que dijo Pablo. Por supuesto, la imagen de Stalin no está prohibida internacionalmente, aunque para mí es absolutamente denigrante. ¿Cómo ver a Pol Pot? A ver, que hubo barbaridades de izquierda, no cabe ninguna duda. Ahora, recordemos que la imagen del nazismo, la esvástica, está prohibida en todo. No es. ¿Ah? Es decir, la imagen de la esvástica del fascismo está prohibido en todo el mundo. Y esto es algo que hay que tomarlo en cuenta, porque si yo pongo una esvástica en mi casa me tienen que llevar preso y hay un delito penal. ¿Ah? Entonces, no quiere decir, los carteles que vimos decían fuera los comunistas, bueno, sí, pero invocan una expresión de violencia que preocupa.
Ana Laura. ¿Qué preocupa? Sí, yo dos cosas. Una, me recomiendo, digo, para gente que no peina tantas canas, porque yo peino canas y no estaba en esa época. Hace tanto tiempo que hay que peinar muchas canas para haber estado en esa época. Recomiendo el libro de un historiador que se llama Gabriel Bukeli, en realidad su tesis de doctorado se llama o se está con la patria o se está contra ella, y es una investigación, su tesis de doctorado fue una investigación sobre la JUP, su influencia, su participación, su construcción, incluso explica cosas muy interesantes que tienen que ver con esto que decía un poco David, de que en realidad había otros grupos que se confunden después en el relato con la JUP, o episodios que no se atribuyeron o se atribuyeron, etcétera. La recomiendo mucho, incluso tiene pasajes como muy interesantes. A mí me pasaba que era como cosas que uno empieza a encontrar como repetidas, ¿no? La presencia de la mañana como uno de los medios de difusión, ¿sí? El apellido de quien dirigía la mañana, que era Carlos Manini Ríos Carlos en ese momento. Hay cosas, y después ciertos discursos. La JUP denunciaba la existencia de una nueva filosofía, ¿no? Que tiene como característica que descansa en el vicio, en el erotismo enfermizo y desprejuiciado, en la burla a las normas morales, cualquier semejanza con el discurso sobre la ideología de género y con algunas cuestiones que tienen que ver con discursos que dicen que en las escuelas se enseña a los niños a masturbarse, por ejemplo. Es como que la historia se repite, bueno, hay un dicho, ¿no? Primero como tragedia, después como comedia, ¿no? Yo también creo que esto hay que investigarlo. Creo que no pasa de ser dos carteles, que por ahora son eso, dos carteles, y la presencia de el surgimiento de cuentas en redes sociales, como en paralelo con esos carteles. Hay una serie de cuentas con nombres como Nueva Generación de Pie Uruguay, Juventud Uruguaya de Pie, creadas en los últimos meses, diría entre agosto, septiembre y primeros días de octubre. O sea que por lo menos hay una coincidencia temporal, que no necesariamente significa nada, entre una serie de episodios. Creo también que justamente en el siglo XXI no hay diferencia entre el mundo virtual y el mundo físico en un montón de cosas. Entonces, hace 50 años vos ponés un cartel en la puerta de un liceo y probablemente lo viera solo la gente que pasaba por la puerta del liceo, salvo que un periodista decidiera sacarle una foto y meterlo en un diario. Pero ahora justamente la presencia de un cartel tiene muchas veces una intención de provocar un fenómeno que después se lleva a las redes sociales. Digamos, mucha gente le sacó fotos al cartel en la puerta del liceo, al que estaba en la puerta del INCA, del Instituto Nacional del Cáncer también, y eso generó, amplificó y aumentó. Entonces, yo puedo creer que en realidad quien puso ese cartel también tenía la intención de generar una serie de episodios de tipo comunicacional, más allá de si esto existe como un movimiento efectivo o no, porque sí, digo, dice, también por ejemplo, hay eso que veníamos uno de los hablando oyentes, de Rubén, la dice, derechización. es sensato que se investigue, preocupa, pero no dar aún por un hecho la existencia de la JUP. Yo no descartaría una picardía del bando opuesto para tener banquito para discurso. Mirá por dónde puede venir una interpretación, ¿no? Pueden ser unos viejos nostálgicos. Claro, puede ser. Puede ser cualquier cosa, en realidad puede ser cualquier cosa. Pero hay otro oyente que pone el acento en la polarización, ¿no? A él le preocupa que por un lado o por el otro aparezcan impulsos a la polarización y la violencia en la sociedad. Hoy parece que la consigna es estás conmigo o no estás. Hay que trabajar mucho desde los partidos políticos, desde la sociedad, para evitar esto, dice Luis concretamente, ¿no? Claro. Nos queda poco tiempo para esto. ¿Alguna intervención breve más? Una acotación mínima. Heber. Es cierto que Carlos Marx dijo que hay cosas que comienzan como tragedia y terminan como comedia. Ojalá esto sea una mera comedia y que Marx tenga razón. Yo le temo porque es un movimiento que está muy incrustado en una ideología de derecha que todavía vive y respira, ¿verdad? En Uruguay tenemos una derecha, eso es claro, afortunadamente una derecha que ha ingresado al sistema político, pero la tenemos.
Si esto es un desprendimiento aún más radical, sería lamentable que así fuera. Eso quería decir simplemente. Y Pablo creo que también tenía algo para decir. Algo que quedó como subproducto de esto y que para mí es inadmisible es FENAPES, que no sé si fue FENAPES o Cayani, alguien que dijo, digamos, estos movimientos surgen a partir del ambiente autoritario que el gobierno está generando, digamos, es el caldo de cultivo, este tipo de gobierno es el caldo de cultivo. No, señor, este es un gobierno democrático al que mucha gente detesta que la gente lo haya elegido, pero es el gobierno democrático que los gobierna todo y no hay ningún atropello a la libertad. Así que la JUP no aparece porque se instala un gobierno de la coalición. Eso yo lo rechazo y no lo admito. ¿Algo más? De acuerdo. Heber dice de acuerdo. David, ¿qué dice? Yo no se lo atribuyo al gobierno el nacimiento de esto, pero sí creo que parte del discurso de Cabildo ha alentado este crecimiento y es lo que me preocupa. Pero lo que me preocupa fundamentalmente es la actitud de provocación que puede haber, porque la provocación puede generar justamente que aparezcan sectores que también reaccionen de esa forma. Porque yo quiero recordar que el objetivo básico de la derecha en aquella época fue la provocación para que justamente la guerrilla tomara actitudes como las que tomó y que termináramos en el caos que terminó. Enseguida completamos la mesa. Hay tiempo, hoy sí creo que queda tiempo para los telegramas, las yapas, los tweets.